Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el espacio sociocultural La Casa, bueno, de todos y de todas al final, porque todos estamos vinculados a ella y La Canaria en Ediciones también desde sus orígenes. Hoy presentamos el libro de Ignacio Reyes, Chamato, Feminidad y Lenguaje en la Canariedad Ancestral. Aunque ya todos le conocemos, pues vamos a hacer un pequeño repaso del currículum. Mira a ver lo que hizo, mira a ver. Doctor en Filología y licenciado en Historia, especializado en las antiguas hablas amazigh de Canarias, ha centrado la mayor parte de sus investigaciones en estudios lexicográficos y etimológicos de estos sistemas de comunicación. Es autor de unos pocos libros ya, ¿no? Y de La Canaria de otros poquitos. Autor del proyecto Diccionario Insulo-Amazigh y también, entre otros libros, de nombres personales de las Islas Canarias, La Madre del Cielo, Diccionario Intemporal del Amazigh Insular, Canarias en el Ideario Comunista, Guaya o Palabras de Lava, que fue el anterior a Chamato. Exacto. Muchas gracias por seguir contando con La Canaria en Ediciones para publicar tus trabajos. Y Palabras de Lava igual se pone de actualidad dentro de poco, ¿eh? En nada, estamos ahí haciendo Estamos trabajando en ello. Nos acompaña también hoy Jessica Pérez, activista, feminista, muchojista, que le podíamos seguir añadiendo, pero ante todo, creo yo, mujer de siempre, rebelde y empoderada. Milita, entre otras cosas, en Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y en Jaira, Feministas del Norte de Tenerife. También nos faltó hoy aquí la presencia de Daniasa Curbelo, que bueno, barriendo para casa. Tengo que decir que en abril también vamos a publicar, se une a la familia Le Canarien con el libro La Pella de Gofio, que seguramente, muy probablemente, presentaremos aquí también este año. Sobre Chamato, pues decir que es un libro que nos ayuda a entender y profundizar en el conocimiento de la sociedad indígena amazigh de Canarias, en concreto del papel de la mujer y de las condiciones de realización de la feminidad en estas comunidades. Supone una doble contribución importante, por un lado, respecto a la difusión de nuestro pasado y parte de nuestro presente, quizás, y por otro lado, porque da luz a ese 50% de la población que, como sabemos, ha sido invisibilizado siguiendo la ideología impuesta tras la conquista, que es, lógicamente, la historia de las mujeres. Estuvimos presentes y estamos presentes. Ignacio Reyes quiso como mostrarlo así, entiendo, la presentación de hoy. Así que les dejo con él y con ella. Parecía... Ya es bastante audacia que uno haga un trabajo centrado en la mujer como para venir aquí solo a defender una cosa así, ¿no? Cuando las destinatarias que están vivas, pues tienen también su voz, ¿no? Y es la más importante, además. Sobre todo, y antes de empezar, no son palabras protocolarias, ¿no? Este libro tiene una inspiración que igual es una sorpresa, pero es debida a Jessica. Es por algo que le escuché. Yo creo que era un audio o algo que escribiste sobre tu abuela, tu madre, el linaje femenino, ¿no? Que era verdaderamente emocionante, porque había una vindicación natural de la identidad y sentirse además orgullosa de representar esa continuidad, ¿no? Y a mí aquello me inspiró y me dejó mordiéndome ahí la oreja. Digo, coño, tengo que hacer algo con las mujeres, que nunca he hecho nada más que lo de la Candelaria, ¿no? Y luego me parece que eso fue antes y vino después el vídeo que hicieron de Magas y Mauras, ¿no? Que es también una auténtica joya explicando toda esa el papel de la mujer en Canarias, sobre todo la mujer trabajadora, la mujer popular, ¿no? de nuestro país, ¿no? Y esos fueron fuentes de inspiración muy potentes, ¿no? Y desde entonces andaba yo, coño, con la matraquilla de contribuir en algo, porque al final
aunque uno no se lo plantee conscientemente, es magnífico cuando ya lo haces de manera consciente, uno es consecuencia de sus mujeres, ¿no? Tu madre, tu abuela, que en Canarias y en la cultura amazigh es la depositaria de la tradición y se exprese en español, en cristiano o en lo que ustedes quieran, pero muchas maneras de pensar siguen vivas, jurar por el sol, todas estas cosas con las que uno se crió, que son de otro tiempo, expresadas en otra fórmula cultural, pero lo que está detrás, la esencia de esas ideas y de ese comportamiento es claramente ancestral, por más que hoy no esté de moda decir algo así, que se supone que somos todos hijos de la romanización que se instaló en una factoría en la Isla de Lobos, ¿no? Así, bueno, pues algunos salimos malcriados, gracias a Dios, y estamos hoy aquí, yo creo que toda esa herencia de esas mujeres que nos han traído hasta el presente de una pieza, ¿no? Con nuestras debilidades, pero también con la fortaleza de habernos sentido protegidos en una conciencia, ¿no? Oye, me quedó muy solemne esto, así para empezar, ¿no? No sé, un poco árido, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es empezar, y quería darle las gracias, ahora que la tengo aquí, a Jessie, por ese audio tan especial, ¿no? Sentía uno conmovido, ¿no? Y lo quería dejar claro porque me parece que esas cosas las compartimos poco, ¿no? Sí. En Canarias hace alguien algo bien y ya están buscando la manera de darle la vuelta, ¿no? Pues no, yo quería sumarme a eso, nada más. Gracias. Empezamos. Pues sí que fue una sorpresa porque no tenía ni idea. Mientras me leía el libro no tenía ni idea de que había colaborado en algo que fuera un granito de arena. No lo había pudiéramos hoy tener esto en las manos. No lo había querido contar para darte la sorpresa. Y pues muchas gracias. Escúchenlo. Es muy importante. Está en iVoox todavía, ¿no? Sí, está en iVoox, en YouTube, están escritos. ¿Cómo se llamaba? Pulpito y caballo. ¿Él? Pulpito y caballo. Un pulpito y calamar. Ese era el de los apodos también. Sí. Eso, sí. Grafía de santiguadora. No, una gozada. Y chana cachimpor. Porque además te lo cuenta. Abuelas y bisabuelas. Te lo cuenta como si lo estuvieras viviendo allí, ¿no? Te va haciendo el trayecto y te va presentando a la gente. Y es fantástico, de verdad. Bueno, este es el momento emotivo, ahora viene ya la paliza. Y a ver que no les pase nada, ¿no? Ahí está, de todas formas, Cristina Toledo, la artesana que les dije que iba a venir, por si quieren que después les haga unas tarjas de protección para que lleguen ustedes, o sea, más o menos recompuestos a casa y que puedan seguir adelante con su vida después de lo de hoy, ¿no? Y también traía Artemisa, era para quemar, ¿no? Eso, qué bueno. Este collar me lo regaló ella, es una maravilla. Háganse siempre con un collar, porque eso es el amigo más leal que pueden tener. Eso, es como un árbol, ¿no? Cuando haces amistad con él, eso te defiende ya para toda la vida. Eso es una extensión de uno mismo. Bueno, ya está, venga, te toca. Sí, habíamos planteado como hacer unas preguntas, ¿no? Y que después también pues, ustedes puedan preguntar si quieren. Pero ya mi primera pregunta casi la contestaste, porque te iba a preguntar que cómo llegaste a este libro con tanta concreción ¿no? De hablar un tema que es también complejo, ¿no? Y en el que por lo general tenemos poca literatura, poco estudio ¿no? Ahora se están haciendo tesis, me parece. Sí, ahora sí, no, pero como que cuando buscábamos hace no mucho, hace 2 días, digamos que se está empezando, ¿no? A recuperar algunas cosas, de lo poco ya se puede recuperar, pero bueno, que hay muy poca literatura, muy pocos estudios y por lo general basados en cosas que vienen de los propios colonizadores, ¿no? Entonces, bueno, te iba a preguntar cómo habías llegado a hacer un libro tan concreto sobre este tema en el que, bueno, como tú bien dices en el libro,
no es solo poner el significado de la palabra, ¿no? Sino es buscar el contexto en el que esa palabra pues, nacía, se usaba, crecía, ¿no? Y tomando también pues, diferentes recorridos y caminos, ¿no? Que es mucho más complejo que el simple significado, ¿no? Como... Yo ya digo, viví un tiempo avergonzado de no haber dedicado prácticamente nada a la mujer en Canarias. Te oía a ti continuamente detrás de la oreja y digo, tengo que poner solución a esto. Y claro, prácticamente lo único que tenemos así accesible, más conocido, es el libro de Pérez Saavedra sobre la mujer indígena de Canarias, que debe llevar 800 ediciones ya, ¿no? Y está muy bien como iniciación, porque eso hay fuentes coloniales y te da reflexiones que son muy interesantes, porque el hombre estudió a fondo el asunto, ¿no? Y claro, yo hago algo parecido desde el punto de vista, porque esto es un diccionario histórico etimológico. Hay ahí fuentes coloniales en su mayor parte, que es la más abundante en información. También introduzco algunos elementos de la epigrafía, inscripciones alfabéticas que he podido traducir, a las que le he podido dar hipótesis que me parecen suficientemente solventes, con las limitaciones que tienen esos estudios, y que dan pues, datos que yo creo que son valiosos, que hay desde la confirmación en escritura del eczema para los bebés, a los chinijos, que lo tenemos en nuestra canción de cuna, también himno nacional. Suena a chiste, ¿no? Pero en fin, es lo que quisieron ellos. Nosotros seguramente hubiéramos elegido otro. Pero está ahí, en la epigrafía, aparece en varias ocasiones, porque tiene que ver con engendrar, fructificar. Todo lo que tenga que ver con la abundancia es esencial en el mundo amazigh. Casi todo lo verdaderamente significativo, valioso, está relacionado con la fecundidad, con la fertilidad, con la abundancia. De hecho, como siempre, porque hablamos de aquel pasado como si fuera la Arcadia feliz, ¿no? Pero de hecho la condición de nobleza se expresaba desde el punto de vista físico, porque tú tenías una melena y una barba, porque era la representación de la abundancia, se asociaba con la vegetación y demás, ¿no? La clase subalterna tenía que ir afeitada, ¿no? Y quedara claro que los peludos eran los que estaban bien colocados y los pelados, yo estoy a medio camino, pero sí, el otro también. Los pelados somos pues ustedes son los pelados, yo estoy a medio camino, yo soy mestizo, digamos, ¿no? Y además lo cultivo, pero que ese factor es esencial y aparece tanto en las fuentes coloniales como en las fuentes epigráficas. Y claro, yo he intentado construir un libro, porque la primera versión, yo creo que lo podemos contar, y que casi me cuesta la vida, porque la jefa, cuando vi un manuscrito de 600 y pico páginas, en fin, ella tiene unos sicarios, que lo sé yo, y había ya hablado con ellos, pero claro, 600 y pico páginas de un libro mío, eso es un arma de destrucción masiva. Y claro, lo adelgacé con mis trucos, ¿no? Porque puse la letra más pequeña, quité cosas, intenté darle una estructura que no le había dado al principio, a través de categorías, ¿no? Anatomía, trabajo, cultura, y de esa manera seleccioné el material no solo por la cantidad de vocabulario, sino por la significación social que tenía y que nos permitiría ahora en la actualidad comprender el papel de la mujer y de la feminidad en nuestro pasado, ¿no?
Y claro, otro investigador puede establecer otras categorías, ¿no? Pero a mí estas me parecían fundamentales y pueden encontrar ahí si lo leen con calma, ¿no? No es para llevárselo a la playa, ¿no? Preferible leerlo en casa, pues si te da alguna cosita, pues coño, que esté ahí, ¿no? Para ir a la cocina a tomarte algo y tal, ¿no? Entonces, claro, en la página en el capítulo inicial de biología, donde está lo que seguro que van a ir a buscar, no nos engañemos, que la anatomía es lo que uno hereda de la infancia y es lo primero que va a buscar, ¿no? Palabra gruesa. Y está. Pero claro, en ese capítulo está también dedicado a las enfermedades y a la terapéutica, que la medicina no era una actividad solo de mujeres, pero sí principalmente. Y hay un vocabulario, sobre todo de plantas, pena que yo no soy especialista en la materia, faltará información, pero hay cosas muy curiosas, ¿no? Plantas abortivas, bueno, yo lo dejo caer, así que plantas para distintos males, ¿no? Y eso me parece que tiene interés porque todas esas plantas, la mayoría siguen creciendo, siguen siendo operativas, ¿no? Y por experiencia les digo, si pueden evitar caer en una farmacia, preferible incluso hasta cultivarse esas plantas, ¿no? Pero el cribado que hay que hacer de la fuente es agotador, ¿no? Porque te lo tienes que leer todo para intentar entresacar algo que tenga valor para comprender, que es para mí el ejercicio fundamental en este momento. Si estamos en una fase crítica para digamos, el ingrediente ancestral de la canariedad actual, la cosa no pinta que vaya a mejorar con toda esta nueva colonización europea y fascista que está llegando a Canarias. Entonces, si no hacemos un acto de resistencia intelectual, no intentamos comprender esa parte de lo que somos, vamos a acabar disueltos en esta marea embrutecedora que hoy domina el planeta, ¿no? Me está saliendo ya la hebra, mejor que sigas tú con otra cosa, porque me entusiasmo y... Pero es interesante lo que dices, ¿no? Porque siempre el lenguaje, al final, ¿no? Lo que estabas hablando de la nueva, o sea, conocer el contexto de las palabras y cómo van evolucionando también, ¿no? Con el tiempo, los devenires políticos y demás. Y vamos viendo cómo las palabras se transforman, se pervierten, incluso pierden el significado, ¿no? Y cómo desconocer ese origen y desconocer cómo se nombraban incluso las cosas en otros momentos, pues nos impide también dar continuidad claro, y también hacer ese acto de resistencia, ¿no? Como que comprender todo ese contexto a través del lenguaje sigue siendo importante, sobre todo ahora que estamos en la era de la comunicación. Que esa es una estrategia nada sutil del colonialismo, de ir introduciendo mecanismos de menosprecio de ese pasado, ¿no? Hoy en día cada vez más abruptos, ¿no? Nos hemos criado, yo creo que todos, veo que yo tengo una cierta edad, aunque no se note porque estoy buenísimo, ¿no? Y detrás de este fabuloso atractivo animal que me caracteriza se juntan ya unas décadas, ¿no? Pero piensen ustedes que todos nos hemos criado con la palabra mago, con una carga peyorativa brutal. Y es de las palabras más hermosas que tiene nuestra lengua, la lengua que nosotros vivimos, ¿no? Es define al ser humano como una expresión de luz sagrada, espiritual, ¿no? Y todo eso ha ido tomando una deriva, porque claro, la sociedad colonial, digamos que marginó a una parte de la población en la cultura campesina, y para establecer distancia, pues claro, el mago fue perdiendo ese valor
y se fue convirtiendo en un ser embrutecido respecto a esa elegante cultura colonial, ¿no? Y que yo siempre pongo el ejemplo para que vean que este no es un fenómeno local, ¿eh? Pasó lo mismo con mezquino, ¿no? Mezquino es una palabra acadia que significa campesino, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya desde el árabe, son palabras semíticas, acadia, pasó al árabe, y luego ya en los españoles, claro, gozando de poder despreciar a un ser humano, parte de su ADN cultural, ¿no? Y es el mismo mecanismo. ¿Sí? El campesino, la gente que vive ligada pasó con bruja, por ejemplo. Bruja es una palabra que se acuñó en la España, en la península ibérica, cuando, bueno, nuestros primos ocuparon aquel territorio, vivieron allí unos cuantos siglos, se acuñó allí bruxa, que etimológicamente significa mujer sabia. ¿Sí? Vean ustedes el trayecto que ha seguido, porque prácticamente en todas las culturas, claro, la mujer campesina es la que está en contacto con la vida, ¿no? La que, por su propia naturaleza, tanto física como espiritual, tiene esa conexión natural con la trascendencia, ¿no? Y, claro, eso a las culturas patriarcales de cualquier época, pues no le entusiasma, ¿no? No le ha entusiasmado nunca tener una mujer que es más inteligente y más conectada con el mundo trascendente, ¿no? Y claro, eso en la cultura masí es algo, es casi una religión, una forma de vivir. ¿Sí? Cuando una mujer hace una vasija, porque la hacían las mujeres, no como ahora que lo hemos mezclado todo. Yo soy un conservador en estas cosas, ¿no? Y las mujeres hacían una vasija en un momento concreto del día, de la semana, del mes, no porque lo vieran en un calendario, sino porque lo sabían por dentro, ¿no? Y cuando levantaban la pieza, ponían sentimientos determinados. Si es una vasija que va a albergar grano, de los que se va a alimentar el auchón, pone eso, sus mejores sentimientos relacionados pues, con la salud, por ejemplo, ¿no? Y eso, habrá quien no se lo crea naturalmente y está en su perfecto derecho, y más en esta época de dictadura cientificista, ¿no? Pero en aquel entonces, ese conocimiento natural se vertía en la pieza y no era algo que se discutiera, ¿no? Sí, era algo que se vivía nada más. Esa comprensión de la existencia en la práctica, sin teorizaciones, que vinieron después, que se estaban incubando ya, por ejemplo, en Gran Canaria, que era una sociedad ya casi protoestatal y necesitaba un discurso del poder como el que se ve en la Cueva Pintada, ¿no? Y ustedes van allí y tienen un mínimo de sensibilidad intelectual, apreciarán un discurso. O sea, aquello no es una decoración aleatoria, ves allí unas pautas, una dinámica concreta que tenían un discurso y un efecto sobre la población y sobre ¿cómo se dice esto? La afirmación del poder, ¿no? Y la legitimación del poder. Analicen, por ejemplo, y lo verán en el libro, los nombres de las mujeres del linaje dominante en Gran Canaria en la época casi final, ¿no? Masaquera, Mastejena, todos esos son títulos relacionados con el mundo invisible, con el mundo divino, ¿no? La madre del cielo, la madre de la creación, y esas mujeres eran las que transmitían la herencia, porque ese papel nunca se perdió en la cultura masí. La mujer es la que transmite la herencia, tiene su parte simbólica y queda muy bonito, pero también hay una parte pragmática. Son cultura ganadera y si tú quieres controlar el rebaño tienes que controlar
a las hembras, ¿no? Entonces, en una cultura que concibe la propiedad colectiva de los bienes, el linaje es el propietario legal, digamos, de los bienes. ¿Quién lo administra? La parte masculina, el chaurero, etcétera, etcétera. ¿Quién transmite esa legalidad y la propiedad colectiva? La mujer, ¿no? Lo cual le da unas características que, si quieren, entramos a continuación, porque es un asunto bastante denso y nuclear. Acabo siempre hablando de otras cosas, ¿no? Pero no pasa nada. Es el vicio, ¿no? Pero... Vamos a sitios comunes, no pasa nada. Siempre llegamos a sitios de eso. No, yo te iba a preguntar, empatando con lo que hablábamos antes de la transformación de las palabras, que me gusta mucho el tratamiento que haces en la introducción del libro, ¿no? Cómo explicas esas categorías de género, ¿no? Y cómo, pues muy bien explicas que son categorías socioculturales, ¿no? De alguna manera. Y hay una palabra que pones por ahí, que yo creo que es un guiño, ¿no? En el que pones transformación, si no recuerdo yo mal, ¿no? Y lo pones separado. Yo creo que ahí quieres mandar también tú un mensaje, como los de Gran Canaria y la Agua Mintada, ¿no? Y bueno, me gustaría saber cómo ¿no? Cómo se vivía esto por parte de nuestras ancestras, y podemos rastrearlo todavía, ¿no? Ese trascender al género de alguna manera, ¿no? Esa transformación, o sea, esa otra categoría extranjera. Es como... Esa dicotomía de sexo y género hay que tenerla muy clara, además en todas las culturas, ¿no? Es un tema de que tenemos poca información. Yo sé que hay culturas por el mundo, a mí no me entra en la cabeza, pero sé que hay culturas en el mundo que tienen un montón de géneros, ¿no? Yo con más de 2 o 3 ya me pierdo. No sé dónde están los matices, tiene que haberlo, porque si el ser humano los crea será por algo, y eso será eficaz, pero ya digo que uno tiene sus años y hay cosas que no entran en el disco duro, ¿no? Claro, estaba yo hablando de... Eso sí. Lo poco que tenemos es muy interesante, porque tenemos el concepto de mujer, que claro, la clave del libro es Chamato, es una mujer peculiar. Hay una observación del doctor Betancur Alfonso que establece que Chamato es un concepto, digamos, legal. Es cuando la mujer adquiere todos sus derechos legales. Entonces sí, lo usamos como genérico, pero una mujer específica, ¿no? Y eso se ve en el vocabulario, en el vocablo, que solo tiene la pronunciación que teníamos en Tenerife, con la palatalización de la T inicial. Esa CH, chea, es una palatalización, que es un fenómeno que se da en muchas lenguas también, ¿no? El cho nuestro en origen es tío, ¿no? Y la T y la yesa también da la palatalización, que se da en España, ¿eh? El cho ese existe en España. Y claro, la etimología del vocablo es una mujer nutricia, que amamanta, si no es cualquiera, ¿no? Es un matiz fundamental, si lo digan, a ese aspecto de la legalidad y de la madurez de esa mujer, ¿no? Pero tenemos también por el ámbito religioso las maguadas, ¿no? Se supone que maguada y arimaguada, la base sustancial es el concepto maguada, que es una muchacha, ¿no? Entonces tienes la mujer madura y tienes la muchacha. Incluso fuera del ámbito religioso, porque hay un jefe cantonal en La Palma que se llamaba Temiaba, que es una alteración de esa maguada, ¿no? Lo llamaban muchachita porque el hombre era un poco... Las fuentes coloniales dicen de forma piadosa, o lo digo yo ya, la verdad es que no me acuerdo bien, pero de forma piadosa decimos pusilánime, ¿no? Pero en el sentido estricto podríamos decir que un afeminado, ¿no? Y de hecho no gobernaba él tenía la titularidad del poder, pues no gobernaba él, gobernaba a través de un valido
que era el que mandaba, ¿no? Y ahí está también ese concepto de muchachita, ¿no? Entonces, que es de las primeras cosas que menciono para que queden claros esos conceptos, ¿no? Pero ven ahí que un aspecto que la tradición oral en Tenerife es la única información que tenemos sobre la homosexualidad masculina, ¿no? Y es un caso, joder, que si se confirmara, como para poner colorado a más de uno en este tiempo, ¿no? Porque la historia es que tú naces un chinejo que de entrada te ponen un nombre de un antepasado vivo o muerto para protegerte, ¿no? Alguien admirado en la comunidad, y a los 7 días estás en la fiesta del bautismo, ¿no? Fiesta si eres hombre. Al chinijo se le hace una fiesta que viene todo el mundo, el tenderete canario típico, ¿no? Entonces tú vienes las piñas, las papas, el cochino, tenderete, ¿no? Como lo conocemos. Si eres niña ya es otra cosa, ahí solo las mujeres, ¿no? Se reúnen ellas, y yo creo que ya desde chinija le empiezan a meter en la cabeza todo lo que es el mundo femenino, los secretos de la mujer que no se comparten con nadie más, y que la configura con una conciencia propia dentro de la comunidad, con una conciencia de ser la depositaria de la identidad física, entre otras cosas. Eso la genética actual con el ADN mitocondrial lo dejan meridianamente claro. Incluso hoy en día, que más de un 50% de la población tiene un ADN mitocondrial que solo transmiten las mujeres, que es ancestral. Eso no te hace hablar una lengua, no te hace tener un comportamiento cultural determinado, ¿no? Solamente te da una identidad genética, ¿no? Ya les gustaría al enemigo que no fuera así, pero oye, que se joda. Pero además de eso, le transmiten la conciencia de ser las depositarias de una manera de ver el mundo y de actuar en el mundo. Sí, son, dicho con palabras así modernas de la nueva era y de la espiritualidad esta que domina ahora, no se acerca ni de lejos a la antigua, son las que están conectadas con la energía femenina de la creación, ¿no? Esa es, digamos, la versión light, y que como estamos en confianza yo les puedo contar la verdad, ¿no? Eso es así, no es mentira, pero la mujer es el sustento necesario para producir, para concretar a un ser humano que pueda recibir, digamos, las dos energías, la masculina y la femenina. Sin una mujer que te transmita ese vector, ya lo puedes buscar como quieras. Digo estas cosas porque hay quien lo busca, y seguro que los mensajes llegan a quien tienen que llegar. No es algo que uno elija, sino es algo que se te da. Sigo con lo que estaba diciendo después del paréntesis puntilloso, que cuando te han hecho la fiesta, tú vas creciendo, y hasta los 7 años te cría tu madre. Se supone que la madre canaria, toda la teoría, lo sabemos todos, es más benevolente que el padre, y en fin, te va a cuidar mejor, y se hace para evitar que la criatura, que hasta los 7 años tiene la capacidad natural de trascender al otro lado, para evitar que tenga la tentación de quedarse ahí. Si sufre maltratos aquí y tiene la capacidad de volver a su casa en el otro lado, ahí no vuelvo más con estos locos, ¿no? Entonces, para evitar eso, te cría tu madre, y a los 7 años, si eres hombre, ya pues empieza a criarte tu padre hasta los 14, que como los alemanes, te ponen la maleta en la puerta de la calle, sí, búscate la vida, ¿no? Dentro del grupo, naturalmente, porque en la sociedad segmentaria tú eres un ser humano porque perteneces
a una categoría, a un linaje, a un clan, fuera de ese ámbito, no existe, eres un fantasma, ¿no? Que lo puedes hacer, yo tengo constancia de personas que vivían al margen de la sociedad, pero lo natural es criarse en ese ámbito. Si en el tiempo, hasta los 7 años, a la criatura, al varón, se le ven características femeninas, inclinaciones femeninas, que le gustan más las cosas de mujeres, pues lo empiezan a vestir como una mujer, lo educan como una mujer, y cuando llega a la mayoría de edad, a la madurez inicial, vive como una mujer. Y si hay algún hombre que se quiera casar con ella, se casa con ella. No hay repudio social, no hay... Está claro que esto es la teoría general, que suena muy bien, pero las sociedades somos como somos, siempre hay cabrones militantes y claro que te van a joder la vida, ¿no? El temiado a este no le pusieron el nombre por un acto de piedad, estaban señalando, ¿no? Entonces, porque lo natural en un hombre es que mate cosas, que estén vivas, ¿no? Eso es la característica fundamental, ¿no? Es decir, que sea capaz de ejercer violencia, de tener el control de la fuerza. Ese es pues uno de los elementos fundamentales que vertebran la sociedad, ¿no? Pues, está hablando de una economía natural, está hablando de unas condiciones que hay que defender, lo que tienes, ¿no? Y adquirir lo que no produce, se lo tienes que quitar al que lo produce. Esto, la historia de la humanidad. Creo que te contesté esta vez. Seguimos así. Coño, que si seguimos así, no ha cambiado nada. Estamos más avanzados ahí que ahora en algunos aspectos. Aquello de Odisea del espacio, el mono con el hueso. 2001. Bueno, estamos en la misma. Hay otro mono con un misil. Hay varios monos. Eso ya... Si nos vamos como empecemos a hablar de eso, no salimos aquí. Sí, no. Esto... Y aunque no lo parezca, llevamos un buen ratito hablando. Entonces, bueno, voy a hacerte una preguntita más y luego vamos a que la gente también... Me has estado provocando. Yo estoy con buena gente visual. Para eso, no, ni inventaste para eso. ¿No? Solo te voy a hacer una pregunta. Sé que antes... ya sé que venimos aquí por la presentación de este libro, pero bueno, yo te voy a hacer... Sí, venimos para vender. Yo voy a conectar, sí, hay que comprar este librito, 20 euros, está ahí en la mesita, pero que yo lo digo. Y... Con la droga, ¿no? Era como el chiste de Lelutier, en el salón del teatro, era más cosas mías. Luego nos lo cuentas en la casa. Cuando te hayas bebido un vaso de vino, solo te pones... No puedo beber. Ay, estás como yo entonces. Agüita. Estamos... Te iba a preguntar que, bueno, antes decías, ¿no? Como que llevabas tiempo con esto de, como detrás de la oreja, ¿no? Con este pensamiento de hacer algo que estuviera relacionado, ¿no? Como intrínsecamente con la mujer y con todo lo que rodea, ¿no? Visualizar al mundo de la mujer, ¿no? Pero yo creo que tienes otro libro, y corrígeme si me equivoco, pero yo puedo encontrar conexiones ahí, aunque no tengan nada que ver, porque esto es un diccionario, pero en Sheatri, por ejemplo, que es de relatos, yo sí encuentro que ahí hay relatos y personajes, aparte de que te podemos ver a ti claramente dentro de ese libro, pero por lo menos las que te conocemos, creo que puede haber cierta conexión en todo ese contexto y en cómo narras, ¿no? A las mujeres en esos personajes que pones y en esas historias que escoges, ¿no? Para contarnos en ese libro. Y yo creo que desde ahí quizás ya estabas hilando el proceso para llegar a Chamato. ¿Puede ser eso? No conscientemente, porque en ese momento yo necesitaba conjurar ciertos fantasmas, ¿no? Ciertas oscuridades, porque mi mala relación con las mujeres viene de esa época, ¿no? O sea, mala y buena, pues también tuve una época muy interesante. Es que no quiero que se me asusten, porque veo gente que no conozco, pero yo tuve una vida en la que contribuí a crear una religión solo de mujeres, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria
Porque claro, esta situación que vivimos de siempre, de postergación y maltrato y violencia contra las mujeres, no es un invento del capitalismo, ¿no? Y aquello fue una experiencia interesante. Esta última, la que cuento en Xetatri, que es contemporánea del proceso el final de la conquista de Tenerife, aunque mezclo escenario y tal, pues una obra literaria, ¿no? Que no lo parezca, porque es minúscula, ¿no? Pero no podía más. Yo tenía que contar, porque mi papel en aquel momento era proteger una escuela iniciática de mujeres. Había varias en la isla. Esta estaba en el sur. Pueden ir, lo que pasa es que aquello está tan hundido todo. Era una auténtica maravilla, que eran unas cuevas. A las niñas, en cada cueva había una maestra y las niñas iban pasando en su formación por cada una de las cuevas, por cada una de las maestras que tenía una especialidad y las instruían. Lo que pasa es que en el momento final, claro, la escuela ya se había degradado un poco porque aceptaban a cualquier niña, ¿no? Sobre todo de la casta dominante, ¿no? Y eso, porque se supone que eran escuelas donde la gente, los especialistas, los oficiantes con capacidad, veían a la criatura, este tiene la luz, ¿no? Tiene el don. Entonces los separaba y los criaba prácticamente en estas instituciones, ¿no? Claro, si al final empiezas a admitir a cualquier niña, aquello no funciona igual, ¿no? Entonces, mi papel era, y el del comando con el que yo trabajo, era proteger aquella escuela que tenía mujeres extraordinarias, maestras de una altura espiritual inmensa, que todavía me odian, porque cuando llegó el momento los españoles atacaron aquella escuela, y yo me quedé mirando cuando las estaban matando. Eso no me lo perdonan. Había una causa por la que yo me quedé mirando, pero vamos, no es algo ahora cosa de presentarlo como si fuera una excusa, ¿no? Claro, a mí, aunque yo hacía lo que tenía que hacer en ese momento, te duele igual. Están matando niñas, están matando gente que comparte tus horizontes, y Xetatri, las hijas de la estrella es Canopo, que se levanta detrás de una montaña que hay por detrás de las escuelas. Aparece también Canopo en agosto, y en agosto, porque en febrero es el orto acrónico, ¿no? Y bueno, pues fue un momento muy duro, y eso me llevó a contar lo que era la vida allí. Hoy van, ya les digo, no es reconocible el lugar, las cuevas se han derrumbado, porque todos los yacimientos que no se viven se van, la cueva de los Canarios en Bandama, etc. Ven que se van desmoronando, porque los muertos los han ido abandonando, ¿no? Ahora los ocupan santeros y toda esta gente que viene a matar gallinas y palomas, ¿no? Pero, porque los lugares no son de nadie. Si ahí hay una energía, y la energía no es de nadie, es de quien la utiliza, digamos, ¿no? Que suene mal la palabra. Entonces, las cuevas hoy eran cuevas magníficas, tenían una especie de lago delante, que lo cuento, y claro, ver a todas las chiquillas aquellas danzando por allí, pueden ir todavía ahí, y es más o menos fácil de localizar un grabado parecido se ven muchos los dameros estos que se parecen a la bandera del País Vasco, ¿no? Con las rayas y tal, ¿no? Y ese se ve claro que era un intento de alguna niña experimentando con este tema, ¿no?
Porque los dameros no solo sirven para jugar, ese ha sido el mecanismo que desde el Neolítico, no es cosa nuestra, desde el Neolítico se usaban para jugar y tal, pero es el mecanismo, como los cuentos, el mecanismo para transmitir una serie de contenidos subrepticiamente, ¿no? De tal manera que el poder de turno no te lo destroce, ¿no? Entonces, son calculadoras, sirven para todo eso, esa parte matemática, pero siempre se han utilizado para sacralizar lugares. Y en el caso nuestro, por lo menos, también para que el alma que no ha cruzado tenga un punto de fijación y pueda ahí hacer todo el trabajo de procesamiento de lo que ha sido su vida, su comportamiento y tal, hasta que consiga trascender, ¿no? Hay un lugar muy cerca, subiendo ese barranco, que es un verdadero espectáculo, es una plancha de piedra enorme, donde debe haber como 40 dameros, ¿no? Eso no es una reunión de pastores jugando un campus party, ¿no? Aquello es mucho más complejo y tiene que ver con eso que se hacía también de una manera para proteger a los vivos, porque claro, el muerto que no ha cruzado y tú pasas por ahí y se te pega, ¿no? Porque añora tantas cosas de la vida que, bueno, así está medio independentismo con Jaira, ¿no? Por la cantidad de muertos pegados que tiene, ¿no? Van a yacimientos y tal, sin nada, como el que va al carnaval, sin seguir ninguna pauta de respeto, de nada, y los muertos que no han cruzado porque todavía siguen viviendo en la pulsión de la guerra, del momento de la conquista, que van buscando vivos que hagan el trabajo que ellos no pudieron terminar, ¿no? Y así está medio independentismo desequilibrado, ¿no? Aunque tampoco necesitarían ayuda. Pero sí. Negaré a verlo. Ah, coño, está grabando. Ya, me jodí las manos. Mentira, no. Entonces, lo que cuento ahí es verdad. Hay una parte más o menos literaria, pero toda la parte espiritual, mística, eso es algo... Bueno, lo cuento simplemente para la gente que ha tenido esas experiencias y para quien las pueda tener y quiera buscar en esa dirección, tengan también yo no pretendo convencer a nadie de nada, tengan una referencia, ¿no? Mi época de homilías políticas ya pasó, ¿no? Pero, bueno, tengo mis momentos. Aprovecha cualquier espacio. El animal tiene sus vicios, ¿no? Bueno, como ven, los conocimientos de Ignacio son inmesurables y además no parten solo de una vida, sino de varias. Y él lo habla con bastante naturalidad, así que... Debía estar en Egipto. Algún día nos tendremos que sentar a hablar escribir de cada una de ellas. No, ya no escribo nada más. ¿Cómo que no? Ya se lo dije a la... Vamos a ver, esos conocimientos hay que seguir compartiéndolo con la generosidad que los ha compartido durante todos estos años. Pero así, en tertulias, con gente que quiera escuchar. También puede ser. Una grabadora, ya no hace falta que escribas nada. Como Sócrates. Así que bueno, vamos a dejar también que la gente sí, a ver que ha venido hasta aquí si respiran todavía. A saber de tu libro, pues quiere también compartir algo, preguntar. Bebe agua. No, más agua no, que llevo, coño, una temporada que no veo otra cosa. Verdura, agua y ya está. Bueno, y un trío allí con el amigo, una entrevista radiofónica. Pero... no. Pues si alguien quiere preguntar. Yo quería saber, en la parte de plantas medicinales en concreto, son plantas que usaban las mujeres, pero las preparaban antes de las mujeres, ¿no? Claro. Quiero decir, claro, pero hay otras plantas que no, o sea, yo sé que está hablando de la generalidad, pero en el mundo antiguo había otras plantas que algunos ahí que usaban hombres, ¿o no? Son muy interesantes, porque lo que yo he reunido son plantas que tienen nombre femenino. Ajá.
pero es cierto que la medicina, ya decía, no es una actividad sola femenina, aunque es lo más aconsejable. Si te tienes que poner en manos de alguien para que te trate, que sea una mujer, salvo determinadas dolencias que requieren energía masculina. ¿Sí? Estamos hablando siempre de que un terapeuta, un artesano, siempre transmite una energía determinada. Las mujeres pueden tenerla toda, porque son la energía de la creación. Entonces, claro, contra eso, un hombre te puede dar un mecanismo de defensa, ¿no? Pero quien te va a reconstruir es siempre una mujer. Las enfermedades nucleares, pero de hecho, fíjate, cuando un hombre entraba en combate, habían determinadas pinturas corporales que te hacían siempre las mujeres, porque te estaban infundiendo toda la energía de la creación, vitalidad. Eso un hombre no te lo da, porque su objetivo en el combate es matar a lo suyo, ¿no? Porque todo el mundo combatías con una tarja, la tarja esta típica que llamamos siempre el sol, ¿no? Que tiene los círculos y los triángulos en los extremos, que no representa solo al sol, sino también a Venus. Esa te la tatuabas en los hombros, con una coloración distinta, dependiendo si era la primera vez que entrabas en combate, si habías vertido sangre o si habías matado. Entonces, claro, tú en el combate veías a un tío, tú tenías una tarja negra y venía hacia ti un tío con una tarja blanca, y le dabas un poquito y lo llevas por un lado, no lo vas a matar, porque no está a tu nivel de combate, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que salvo en determinadas circunstancias, ya digo, hay plantas que tienen nombre masculino, pero no sabría calcular, porque yo aquí pongo lo que yo he estudiado, una parte ínfima de todo lo que teníamos y de todo lo que se ha conservado, lo que yo he podido, creo, esclarecer. Pero, claro, yo tiendo a pensar que la gran mayoría estaban en femenino y que las manejaban las mujeres, ¿no? Porque es que estás hablando de eso, de vitalidad, ¿no? De vida, y eso son las mujeres, ¿no? Salvo hombres muy, muy específicos que tuvieran la doble condición por haber sido consagrados de esa manera. Y de eso ya te digo yo que había muy pocos, eran uno a lo sumo en cada generación, gente especial que cuando llegaba a un lugar, por ejemplo, si estaban peleándose dos poblaciones, separaba a todo por el peligro de matar, no de matar sencillo, por el peligro de matar a ese oficiante, que eso sería una desgracia, claro, porque era un enviado de la divinidad, ¿no? Entonces, el más grande de todos los tiempos fue mi maestro. Era un ser de ese tipo, ¿no? Y que la cultura masik tiene un nombre, supone que son 4. Y difícil que coincidan 4 al mismo tiempo en una generación. Se supone que son 4 que protegen cada uno de los puntos cardinales. Los Merak, singulares Marak. Y este hombre todavía hoy, ¿no? O sea, un gigante, con mucha mala uva, como corresponde a un gigante. Pero un tipo genial. Eso digo que el papel estaba muy diferenciado y la idea que yo quiero transmitir es que cuando uno tiene una especialidad, es el portador de la expresión de una energía. Igual que los nombres sagrados, divinos, eran nominaciones adjetivas, eran cualidades de esas entidades. No te están dando el nombre sustantivo, esencial. Con tanta cultura,
conocer el nombre esencial de algo significa estar en condiciones de poder apropiarte su energía. En Egipto era exactamente igual, ¿no? Nombre. Por eso la mayoría de los nombres que tenemos documentados son lo que llamamos nombres sociales, así que apodos prácticamente, y que podías tener varios a lo largo de la vida, ¿no? Pero el nombre verdadero te lo transmitía alguien de mucha, un abuelo, una cosa así, te lo transmitía a ti en concreto, luego ya tú, si lo querías contar, era asunto tuyo, ¿no? Pero ahí estaba depositado. Entonces, si uno no se coloca en esa perspectiva de entender que todo el conocimiento del mundo y toda la práctica vital estaba ligada al conocimiento de las energías y de la expresión de esas energías, no entiende nada, ¿sí? Te pueden poner delante lo que quieras, el conocimiento que quieras, que le vas a estar dando vueltas de si esto es o no es. Y claro, como hoy en día no está bien visto hablar de espiritualidad y estas cosas, pues, como si tuviera alguna importancia, ¿sí? Importa un carajo lo que usted piense, mijo. Es decir, la cuestión es entender cómo se vivía entonces. Así que eso es, aquí no, aquí yo siempre lo digo, esto puede ser una de las pocas sociedades del planeta donde puedes estudiar una cultura antigua sin tener en cuenta para nada la lengua, por ejemplo. Es una cosa, y tú, pero oiga, ¿esto cómo es? Sí, que usted no sepa, bueno, coño, pregunte, ¿no? Pero no, o sea, asumen 4 cosas que están muy consolidadas, las asumen sobre todo si las ha dicho algún autor extranjero, claro, pero entonces sí, pero de resto, o sea, con una cultura que teníamos que era, no me acuerdo si era Marín quien lo decía, no, para una cosa a un objeto tenían 3 o 4 nombres diferentes, ¿no? Normal, como todo el mundo, ¿no? O sea, cualquier objeto, sí. Y esos juegos de palabras que son siempre un atractivo cuando empiezas a conocer la manera de pensar, ¿no? O sea, temiado. Tú sabes que ahí está Guayanfanta, es otra palmera que es una giganta, ¿no? Un nombre masculino, como no podía ser menos. ¿Qué le ibas a poner? Temiado a la gorila aquella que cogía a un fulano y lo tiró por un barranco. Así que, y la tuvieron que matar, ¿no? Entre varios, y tirándole lanzada a las piernas, una cosa brutal, ¿no? Entonces, esos juegos de a una cabra muy bonita, blanquita, baifita, le pones un nombre siniestro para que nadie lo pronuncie, y así protege al animalito, porque claro, el pensamiento dirige una energía sobre el sujeto, en este caso el animalito, ¿no? Entonces tú, para desviar el problema, le pones un nombre que nadie quiera pronunciar, ¿no? Es una buena táctica, ¿no? Si no te colocas en esa perspectiva, no entiendes un carajo. Yo te paso por preguntar. Cristina. ¿Hay alguna palabra para las sanadoras, para los banderos, para las mujeres curadas? Que yo tenga en la cabeza, no. Fíjate que hemos perdido mucho vocabulario porque los sujetos eran portadores de conocimiento estratégico. Te lees las fuentes coloniales sobre el calendario, por ejemplo, y acabas tirándote por un balcón porque no entiendes lo que te están diciendo, porque te están hablando, depende de con quién hables, te habla de un calendario de otro, un calendario lunar, un calendario solar. Si tú no estás atento, te vuelves loco. Y el hecho de ocultar información, ¿quién era quien se quejaba? Spinoza, un dominico de Alcalá de Henares que escribió una historia de la Candelaria, que es una historia de Tenerife, ¿no? Y el hombre se quejaba de que había hablado con los viejos y tal, que estaban vivos, le escribe en la segunda mitad del 16, ¿no? Que había gente viva, claro. Si estos viejos, coño, no hay manera de sacarles nada, ¿no? Son
están muy metidos en lo suyo y tal. Y claro, estás protegiendo un conocimiento que te da vida. Tú eres esas tradiciones. Nosotros entendemos hoy por tradición algo más o menos lejano que ha tenido una continuidad que nosotros intentamos darle un nuevo brillo, ¿no? En el pasado la tradición es algo que vive, ¿no? Tradición es enseñar a las criaturas a sembrar, como te enseñaron a ti, mantener una serie de pautas que protejan la vida, que te den sentido en el mundo, ¿no? Y por eso muchas cosas desaparecieron con la gente que se moría, ¿no? Porque no lo contaban. Entonces, claro, igual te encuentras nombres, porque te vas a muchos yacimientos que son especiales, son espiritualmente especiales, y tienen nombres que el agua del no sé qué, el monte del no sé cuánto. Tú lo ves y a mí ya siempre me hacen sospechar, ¿no? Cuando yo veo un nombre prosaico, digo, déjame meter la nariz aquí porque aquí estábamos escondiendo algo, ¿no? Está la cueva de las 1000 momias, por ejemplo, ¿no? Que se supone que nadie sabe dónde está, que afortunadamente ya no se puede acceder porque el techo de la entrada colapsó, no hay manera de llegar, ¿no? Está en un lugar que está relacionado con el agua, ¿no? Que tú lo ves y no te imaginas que aquella sea una necrópolis espectacular, ¿no? Entonces, como digo, conocimiento estratégico, vital, sanadora. Yo espero no morirme sin encontrar el vocablo para ti, ¿no? Pero ¿Es una toponimia que esté relacionada con la mujer? tenemos toponimias relacionadas con las mujeres donde se reunían a Medesa, por la zona del Escobonar, que es un lugar solo de mujeres. Y cuando la toponimia ya te lo dice, ándate con ojos si eres hombre y no pases por allí, compadre. Porque la legalidad entonces era que si tú te cruzabas con una mujer en un descampado, apártate. ¿Sí? Porque si ella no te habla y tú solo le diriges la palabra, probablemente son las últimas que pronuncian, ¿no? Si te trincan. Ese nivel de protección tan formidable que queda, no lo he comentado, pero un tema fundamental. La otra vez, en la otra presentación sí lo hizo. Es un tema clave. Hay una protección muy potente sobre la mujer que la protege, ya digo, porque es la depositaria no solo de una herencia cultural, de una herencia física, ¿no? Que es la transmisión de la propiedad de los bienes, etc., ¿no? Y claro, hay una protección objetiva, pero esa protección también te está encapsulando en un papel determinado. Tú eres una mujer que viene al mundo para engendrar fecundidad y todo eso que queda muy bonito, pero al final tú eres una coneja que está ahí para parir y lo rodeamos del simbolismo, de la transmisión, de la herencia y demás, pero tú no te puedes salir del guión, ¿no? Entonces, sí, está bonito lo de la homosexualidad masculina, entonces teníamos cosas que estaban muy bien, ¿no? Y esa protección de la mujer está muy bien. Ojalá tuviéramos algo parecido en la actualidad. Pero no se nos debe escapar tampoco la idea de que eso te confina en un comportamiento específico, ¿no? Claro, si la mujer te habla a ti, escapaste, ¿no? Pero procura que alguien lo vea, que haya un testigo. Porque como le dé por decir que ella no te habló, te jodiste, compadre. Pues su palabra contra la tuya. Entonces, pero la mujer cuando quiere es mala. Entonces, hay que tener cuidado con ella. Porque saben mucho, saben cosas, saben de plantas. Hay una planta que mata sin dejar ninguna huella, ninguna. No, es indetectable. Ahí el CSI no hacían el episodio. ¿No? Pero
Entonces, y eso lo saben, ¿no? Ahora lo sabe un hombre porque la abuela no tenía nieta y se lo dejó el chico. El chico tiene buena cabeza, entiende de planta, caso extraordinario. Pero claro, ¿no? La pobre mujer no tenía alternativa, ¿verdad? Lo que había disponible en el mercado era ese nieto, pues le tocó, ¿no? Pero que generalmente eso también está pautado, ¿no? Ya, por contarlo todo, antes de venir uno se traza un plan de vida con colegas que vienen también más o menos en su generación, un poco antes, un poco después, ¿no? Todas esas complicidades están previstas generalmente de antemano, ¿no? Y generalmente porque alguien o los dos tienen cosas que aprender, ¿no? Es que si me dejan, no puedo dar aquí un desayuno. Ustedes dan desayuno ahí en la taller, ¿no? Yo que solo tiempo conozco un doble piscina y ya vi, ¿tiene un significado genérico o era un nombre propio? Nada, aquí en las mujeres especiales, esa era una mujer especial, con Tamonante, ¿no? Con dos nombres extraordinarios. En realidad significa la que murmura para los adentros, ¿no? Eso es lo que hace una oficiante, ¿no? Tú empiezas a rezar y acabas en trance, ¿no? Entonces, es posible que fuera un nombre de función, no necesariamente, ¿eh? Pero igual que los cancos. El canco es la expresión masculina, ¿no? Entonces, claro, un sujeto que murmura, eso vale por cualquiera, que se dedique a ese oficio, ¿no? Y ahí está declarando que efectivamente soy una mujer con una calidad sagrada, ¿no? Igual que Tamonante. Tamonante es un nombre impresionante. Ahí donde lo ven, significa la que deletrea, es decir, la que sabe leer. Ahí tienen un capítulo al final en el que hablo de epigrafía, también en la sección de cultura con la lengua. Creo que me han oído hablar de eso alguna vez, esta escritura no tiene vocales, pocas veces segmenta las palabras. Si ustedes cojan una frase en español, quítenle las vocales y peguen las palabras. Claro, el español lo conocen y más o menos pueden ir haciendo cortes y llegar a entender lo que dicen, ¿no? Con lo cual, si ustedes conocen la lengua, conocen el habla en el que está escrita, es más fácil ensayar interpretaciones que sean más o menos solventes. Es decir, que se pueden llegar a leer, al margen de lo que digan otros colegas que dicen que no se puede hacer porque no saben cómo se hace. Entonces te venden la idea de que eso es imposible, ¿no? Imposible para ellos, que no estudian. Pero, claro, saber leer, un niño puede saber leer, puede interpretar un mensaje, pero un oficiante, un especialista religioso, puede segmentar de distinta manera y puede obtener un nivel de lectura diferente. Al margen de que la escritura se podía leer en cualquier dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber leer es entrar en contacto con los invisibles. Es un mecanismo de comunicación, sobre todo con el mundo invisible, con la divinidad y con los ancestros. De tal manera que tú transmites una energía de forma además muy poderosa, que es escribiendo. Y si lo haces ya en una piedra que es el útero cósmico, como una cueva, ¿no? Si eso, no hay un soporte mayor que ese, ¿no? El mecanismo de trascendencia de ese mensaje más poderoso que podía existir. Porque tú escribes con esa intención.
yo debo ser un poco raro porque los colegas en el continente solo encuentran inscripciones filiales, tipo fulanito hijo de menganito. Yo no he encontrado ninguna, ¿no? Álvarez Delgado encontró alguna, yo las he visto y el hombre escribió hace 60 años, ¿no? Sí, alguito más sabemos ahora. Yo no me he encontrado ninguna de esas. Todas las que me encuentro son mensajes que tienen un contenido, a veces incluso con la confirmación de algún elemento material. Supongo que conocen la inscripción en Las Toscas, en La Gomera, en una cueva, que el texto es enorme, es impresionante, pero en la pared hay unas pequeñas oquedades en vertical, una debajo de otra, que da la impresión de que están hechas para formar una especie de cascada sobre el texto, ¿eh? Como si eso ayudara a la confirmación del mensaje. Algunos de los que he podido traducir hablan precisamente de proporcionar agua al ganado menor que lo necesite, ¿no? Entonces, eso, aquello parece una notaría, ¿no? Porque están dando cuenta ahí de cosas, de prescripciones legales, ¿no? Pero son prescripciones legales que tienen una base fundamental en la conexión con el otro lado, porque la sociedad está compuesta por vivos y por muertos. Y cuando se toma una decisión importante, se pide la opinión y la intervención de los muertos de esa comunidad. Entonces, toda esa comunicación espiritual, como les decía antes, es básica se ve también en esta de Isora, en la Cueva del Agua, también otra maravilla. Gustavo y Jessica estuvieron hace poco ahí, y esa es una de las pocas que la toponimia actual castellana nos da la confirmación de un vocablo que aparece ahí, que habla de los naturales. Yo lo pronuncio mal, pues no pronuncio la vibrante, está en el brisco de los herreños. Y la inscripción nuestra habla de los naturales, los originarios, los herreños, efectivamente. ¿Qué coño? El concepto de naturales está en plural. Es el plural de Arasajo. Arasajo es una muchacha que vendieron en Valencia, que es un amor que tenemos Miguel y yo, y una chica impresionante, ¿no? Sí, con 12 años te secuestran, te llevan a Valencia para venderte como esclava, te preguntan tu nombre, yo soy del linaje original, ¿no? Te planta ahí y dice, mátame si quieres, pero yo soy quien soy, ¿no? Eso, que lo verán también en el libro, todas, en este caso mujeres, que cuando les preguntaban su nombre, lo creaban en ese momento, entre otras cosas para denunciar su situación, por ejemplo, el sufrimiento que estaban pasando. Esta muchacha no se quejó con 12 años, sino se plantó y dijo quién era, ¿no? Esa dignidad tiene que atravesar el tiempo y hacer servir de guía para nuestra vivencia de ese pasado, para fecundar ese tiempo que nos creó y que de alguna manera sigue vivo. Hoy está enriquecido con otras culturas, las experiencias americanas, europeas también. Y bueno, pues, somos eso, queramos o no. Así que también, bueno, debieron haber hecho alguna cosa buena. No me provoque. ¿Ya está? ¿Tú quieres más? ¿Tienes que firmar los libros?
Creo que sí, que podemos seguir hablando en el patio, en la tasca, que hay comidita también y seguir como sacando a Ignacio. Y no dejen de que Cristina les pinte la tasca. Aquí el ambiente es bueno, somos gente de paz cuando toca, pero aún así es saludable irse con una tarja en el cuerpo que aunque hoy sea un fetiche, significa un acto de voluntad, de conectarse con un pasado que uno considera valioso, que le pertenece y que quiere seguir viviendo en él, ¿no? Y bueno, por eso darle las gracias a Cristina, a ustedes por haber venido, a la jefa, porque si no, luego me pelean, ¿no? Y naturalmente a mi musa inspiradora. Y Husin, vamos por la tasca. Muchas gracias.